Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, o noches, o buenos días. Bueno, estamos aquí nuevamente para darles seguimiento al estudio de Bericera Milka. Nos falta mucho por recorrer en el estudio, pero voy a tratar de hacerlo, condensarlo para poder avanzar, porque trae mucha información. Las cartas de Bericela Vilca. Trae mucha información, mucha enseñanza. Y creo que, bueno, este, el escritor Luis Felipe Moyano es el autor de este libro, pero creo que también hay unos escritos de él. Primero terminamos con todavía no terminamos con el misterio de Bericela Vilca, pero hemos avanzado porque ella contó desde el principio de desde que empezó la historia de cuando vinieron los dioses atlantes a la tierra. Claro que ya había pueblos, ya había humanos, este, pero ellos vinieron con una misión. Y en los otros videos, en el último video se dio como una recopilación, el origen de los atlantes y el origen de los descendientes de los atlantes, ¿sí? Entonces vamos a dar seguimiento al estudio. Voy a empezar a, a leer. Ya saben que lectura y comentarios, pero voy a tratar más bien de proseguir con la lectura porque creo que es importante. Si ustedes han visto los otros videos o los han escuchado, porque hay unos audios y hay videos, es importante que le den seguimiento para que puedan entender el mensaje y de, va a ser de mucho provecho para vuestro espíritu, para tu espíritu. Si es que tienes un espíritu hiperbóreo, un espíritu encadenado, ¿sí? Si es que te das cuenta, entonces vas a seguir vas a seguir escuchando o viendo los videos con la lectura de las cartas de Bericela Vilca. Entonces voy a empezar la lectura. Así, estimado doctor Senaguel, desapareció para siempre el reino de Tartesos. El general Barca representó nuevamente el mito del Perseo Argivo al cortar la cabeza de Medusa y también el de Heracles Melkart al vencer al pueblo triple de los geriones. No obstante, aunque el de Tartesos no quedó piedra sobre piedra, el bosque sagrado se redujo a cenizas y la escultura de Pirena fue demolida por orden de Almícar Barca. La profecía Golem no se cumplió, puesto que la piedra de Venus, el ojo único de las Brayas, no pudo ser robado por Vera y Birsa. Eso demuestra que, aunque sea cierto que los argumentos míticos pueden desarrollarse muchas veces sobre la Tierra, su repetición no siempre es idéntica y hasta pueden deparar más de una sorpresa a quienes lo hayan propiciado. En esta ocasión no solo falló la profecía al quedar a salvo la espada sabia, sino que la sentencia de exterminio que pesaba sobre la casa de Tarsis tampoco pudo ser cumplida. El mito argivo, cuando Perseo clava la hoz en el cuello de Medusa, de la herida surgen dos seres extraordinarios, Crisaor y Pegaso. De acuerdo con el mito, solo Poseidón, el rey de la Atlántida y dios del mar occidental, se atrevió a amar a Medusa, en la que engendró dos hijos,
Crisaor y Pegaso, los que nacerían de la herida infligida por Perseo. Crisaor sería un gigante destinado a desposar a Caliroe, Calibur, una hija del mar, de cuya unión nacería el gigante triple Geriones. Creo, doctor Senaguel, que la última manifestación del mito concretada en el drama de Tartessos determinaría su repetición hasta en los menores detalles, a pesar de no cumplir felizmente con la profecía de los golem. Creo, por ejemplo, que efectivamente del cuello seccionado de Medusa de las ruinas de Tartessos nació Crisaor, el gigante hijo de Poseidón. Este fue sin dudas Lito de Tarsis, que como verá más adelante, desposó a una hija del mar, a una princesa de América. La otra orilla del mar occidental, Crisaor nacería armado con una espada de oro, igual que Lito de Tarsis, quien partiría hacia América portando la espada sabia de los reyes iberos. Y creo también que como Pegaso es mi hijo Noyo, quien ha nacido con alas para volar hasta las moradas de los dioses liberadores, y como él tiene el poder de abrir las fuentes con sus golpes, solo que en su caso se trata de las fuentes de la sabiduría. Bueno, aquí yo puedo ver que hay una mezcla como como de mitos por la manera menciona ella el mito. Sí, efectivamente, ella está mencionando que es un mito, la de Poseidón, sí, que se casa, dice que se casa, bueno, que amó a la Medusa, y ahí tuvieron dos hijos, sí, Crisaor y Pegaso. Pegaso es el hijo de Benicela Vilca. Claro que esto de Pegaso y Crisaor, estos mitos fueron de pues muchísimos años antes de nuestra era. Pero el hijo de Belicela Vilca vino a ser Pegaso. Y ya saben que es un Pegaso, que es un caballo con alas, ¿verdad? Por eso dice que fue nacido con alas para volar hasta la morada de los dioses liberadores. Y como él tiene el poder de abrir las fuentes, o sea, el Pegaso, míticamente, o sea, del mito, tiene el poder de abrir las fuentes con sus golpes, pues es hijo de Poseidón. Pero dice, solo en su caso se trata, pero ahora en el hijo de Belicela Vilca, dice, se trataba de las fuentes de la sabiduría. Este muchacho era un hombre de piedra, uno que es regresado de la muerte. Sí, esos eran los hombres de piedra, no que se volvían piedra, yo ya lo había explicado, sino que era un regresado de la muerte. Así es que él vino como hijo de Belicela Vilca y en lugar de abrir las fuentes, él era fuente de la sabiduría. Era un muchacho sabio y a su tiempo fue por la espada a la caverna secreta, la sacó y se fue. Se fue y salvó a la espada sabia. Los sobrevivientes de la casa de Tarsis, curiosamente, 18 en total, se hallaban reunidos cerca de la caverna secreta. O sea, cuando destruyeron a todos los tartesos y desaparecieron todo, los golem y todos los pueblos y todos se volvieron en contra de la familia de Tarsis, en contra de toda la familia hiperbórea, quedaron 18 personas y estaban ahí, fueron y se ampararon o se refugiaron en la caverna secreta. ¿Se acuerdan que esa caverna nadie puede entrar y nadie puede salir si no saben el lenguaje de los pájaros ni el significado de las runas? Porque con eso se podía abrir la caverna.
Pero cuando ya desaparecieron las Brayas, la princesa y la reina de Tartesos, ¿se acuerdan que los golem las destruyeron, las descuartizaron y se llevaron el cabello de ellas, el cabello de la reina de Tartesos y de la princesa? Lo tenían tan largo que les llegaba a los tobillos. Y ellos les cortaron el cabello hicieron como una pasta de cal y se le echaron en el cabello y se lo llevaron el cabello. Y con la sangre de ellas pusieron ahí una, una, este, escribieron ahí y en lengua fenicia sobre una roca que dice: el castigo para los que ofendan a Jehová provendrá del jabalí. Era una maldición. Y la escribieron ahí en una piedra en lengua fenicia, porque ellos pues no sabían la lengua de los pájaros, porque es exclusiva de los hiperbóreos, la lengua de los pájaros. Ok, entonces se llevaron el pelo. Curiosamente, a mí me llama mucho la atención esto, porque si ustedes escucharon o han visto el primer video, uno de los primeros videos, el primero o el segundo, que yo que di que di el mensaje ese de la vida de Belisela Vilca, porque estas son las cartas de Belisela Vilca las que estamos leyendo. Ella ya estaba, la desvivieron los golem. ¿Se acuerdan que ella entró al neuropsiquiátrico, al hospital, porque la declararon loca y la tenían pues la tenían ahí internada, y el doctor Senaguel fue el que la estaba viendo, la estaba monitoreando y estaba al cuidado de ella. Entonces a ella ahí la desviven. Sí, entran a la celda de ella, a su cuarto, a la habitación que ella ocupaba en el hospital psiquiátrico, pero era una celda, por decir, un cuarto muy especial. La puerta, o sea, nadie podía entrar más que el que traía la llave, que regularmente la traía el director del penal, del penal del hospital. La puerta estaba pesadísima. Se cerraba herméticamente y se abría herméticamente. Entonces, cuando la desviven a ella, cuando le quitan la vida, le enrollan, la ahorcan con una trenza de cabello que yo pienso, estoy haciendo conjeturas, que era la trenza que se llevaron estos Vera y Birsa, los malvados golem, esos, ¿verdad? Que supuestamente son inmortales. Entonces, con esa ahorcaron a Belisela Vilca. Y estamos hablando de que esto fue creo que en 1900, no recuerdo ahorita si 70 o 80, 1970, 1980. Lo de Vera y Birsa, cuando mataron a la reina de los Tartesos, a la reina de la casa de Tarsis y a la princesa, les cortaron el cabello. Y eso fue como 200 años antes. No, creo que ya era la era cristiana. No, todavía no. Era antes de Cristo, hace 2000 años. Bueno, hace 1900, casi 2000 años, de cuando mataron a Belisela Vilca y la ahorcaron con el mismo pelo de ellas, por la manera, por las investigaciones que hicieron y
pues ellos vieron, dejaron ahí el instrumento del del pelo y las análisis y todo, sí, era el mismo pelo, prácticamente por los estudios que hicieron de, ahorita es que cuando estuve la vez pasada hablando de Versa y estos dos golem, ¿verdad? Que mataron a la reina y a la princesa, a las Brayas, y una de ellas escapó con la espada sabia, y ella, como sabía la lengua de los pájaros, ella, ¿por qué? Porque sabían, si pasaron muchos años, pasaron cientos de años, que la caverna secreta estaba cerrada herméticamente. Nadie podía entrar, a no ser que supiera la lengua de los pájaros. ¿Y qué es la lengua de los pájaros? Son los signos de las runas. Y los signos de las runas estaban ahí en la caverna. No, obviamente, me imagino que afuera, porque el que entraba tenía que cantarlas o tenía que leerlas. Es la lengua de los pájaros. Y solo así se abría la caverna para que entraras. Por eso es que ellos sabían las runas. Los golem y Vera y Birsa no podían, porque ellos hablaban fenicio. Ellos hablaban otros idiomas. No sabían, no sabían la lengua de los pájaros, no conocían las runas, porque eso era muy secreto para los descendientes de los atlantes, para los, para los hiperbóreos, para la casa de la sangre pura, para la casa que tenían la sabiduría que les dejaron los atlantes blancos. Entonces la casa de Tarsis, los lidios y los pelagios, ellos sí sabían porque pues sus cultos tenían las runas y hasta que se les ocurrió a los lidios, ¿se acuerdan que las escribieron en los árboles? Dejaban ahí los signos y en los árboles, y también las ponían en las piedras. Cuando ellos dejaban las piedras, ahí ponían sus runas. Entonces, que Belisela Vilca dice que fue algo que no debieron de hacer, porque los, los del pacto cultural, cuando descubrieron esos signos, ellos les dieron una interpretación, pero ellos no sabían la lengua de los pájaros, ¿sí? Nosotros ahora están las runas. Yo alguna vez les dije, en algún video dije que yo les iba a dar un estudio de las runas, pero no he tenido la oportunidad, porque quiero darle seguimiento a las cartas de Belisela Vilca. Entonces, pero las runas tienen un significado. Buscar, son las runas vikingas, que son las que más se acercan a, a esa época, porque ahorita hay tres tipos de runas: hay inglesas y hay americanas, y son las vikingas. Entonces, creo que las vikingas son las que se acercan más a lo de la antigüedad, ¿sí? Entonces, de las personas que quedaron, cuando destruyeron todo, Vera y Birsa, junto con los otros sacerdotes golem y todos los pueblos que estaban confundidos, y ya les habían metido en la cabeza de que eran monstruos, la diosa Pirena por lo de las serpientes y los cultos que hacían, y pues eran ricos. Acuérdense que la sierra o el monte donde estaba la casa de Tarsis estaba llena de oro y de plata, y luego se unieron los lidios y los pelasgos, que eran excelentes guerreros y buenos para trabajar las piedras y el hierro y todo eso. Pues se hizo muy poderoso el pueblo, pero con las artes mágicas y las de los Vera y Birsa, y las cosas demoníacas que hacían de la ilusión, y pues
les infundieron muchas cosas en contra de la familia de Tarsis, a todos los pueblos. Entonces, casi todos los pueblos se levantaron en contra de la familia de Tarsis. Entonces, de esto quedaron nada más 18 personas. Y esas 18 personas eran hombres de piedra. Eran hombres de piedra, pero ellos se podrían haber ido porque el hombre de piedra es el que vence a la muerte. Pero ellos no quisieron porque se quedaron para ayudar a los que hubieran quedado, para que quedara, seguían con el secreto de la familia, para ayudarlos y para seguir adelante. Lo hicieron por los que quedaban aquí en la tierra. Por eso es que nosotros ahora estamos entendiendo, despertando. Por eso estamos estudiando, porque algunos sabemos que nosotros no pertenecemos a este mundo, porque estamos aquí, porque nos trajeron, porque tenemos nuestro espíritu encadenado. Entonces ellos se quedaron para ayudar a los demás que quizás estuvieran en otros pueblos, personas teniendo un espíritu increado. El que tiene un espíritu increado es el que es parte, sí, de la casa de Hiperbórea, que es la casa de los espíritus increados. Entonces quedaron 18 hombres que eran hombres de piedra, aquellos que vencieron a la muerte. Entonces, dice aquí, sigo con la lectura. Cuenta la saga familiar, escribe Belisela Vilca, que un momento antes los hombres de piedra, únicos que sabían ingresar en ella, o sea, en la caverna, habían sostenido un consejo en la caverna secreta frente al desastre que se abatía contra la casa de Tarsis. Dice que juraron dedicar todos los esfuerzos para dar cumplimiento a la misión familiar y para salvar a la espada sabia. Era preciso que la estirpe continuase existiendo a cualquier costo. Todo, en cuanto a la espada sabia, decidieron que tras la muerte de la última Braya quedase perpetuamente depositada en la caverna secreta. Ahí dejaron la espada sabia en la caverna secreta porque dieron muerte. Desvivieron a las tres Brayas, que era la reina y dos princesas. Una de ellas salvó a la espada sabia y logró entrar a la caverna. Por lo menos hasta el día que otros, dice que iban a dejar la espada sabia en la caverna secreta, por lo menos hasta el día en que otros hombres de piedra descendiesen de la casa de Tarsis, observasen en ella la señal lítica de Catara y supiesen que debían partir. Hasta esa ocasión, la espada sabia no volvería a ver la luz. Se refiere hasta que no apareciera otro hombre de piedra. Por eso es que apareció el hijo de Belisela Vilca, que se supone que era un hombre de piedra, y él pudo, ¿verdad? Él pudo observar la señal lítica de Catara, ¿sí? Y supiese que debería de partir. Él supo que ya tenía que partir. Dice, por eso hasta esa ocasión la espada sabia no volverá a ver la luz del día. Entonces, el hijo de Belisela Vilca fue el que halló la caverna, pues como ya ellos sabían el canto de los pájaros, pues supo entrar a la caverna, fue por la espada y se fue con ella, se lo llevaron. Al salir, cuando sigo con la lectura, dice, al salir,
comunicaron estas determinaciones a sus parientes y requirieron noticias sobre el reino. Pero las noticias que llegaban al improvisado refugio, porque ellos acuérdense que estaban dentro de la caverna secreta, como que recibían mensajes, pero era muy difícil recibir los mensajes porque estaban siempre vigilados por los golem. Dice que llegaban al improvisado refugio extrañas y contradictorias. Se debería descartar una pronta ayuda de los romanos. Eran los romanos los que los estaban ayudando, pues los golem habían sublevado contra ellos a todos los pueblos de las Galias, cortándoles el camino hacia España. El acudir en socorro de Tartesos exigía ahora una expedición numerosa que dejaría desguarnecida a la misma Roma. Por otra parte, en Tartesos la victoria cartaginesa había sido aplastante. Toda la Tartésides estaba en poder del general Barca, lo que completaba la ocupación total del sur de España. A los señores de Tarsis solo les quedaban sus vidas y un batallón de fieles y aguerridos guardias reales. Sin embargo, algo extraño y contradictorio ocurrió. Almícar Barca, es cierto, hizo arrasar Tartesos hasta convertirla en escombros. En esta ocasión, tanto él como el ejército mercenario actuaron movidos por una furia homicida que superaba todo razonamiento, por una fuerza indominable que se apoderó de ellos y no los abandonó hasta no haber destruido completamente la ciudad ocupada. Fue como si el odio experimentado durante siglos por los golem contra la casa de Tarsis se hubiera acumulado en algún oscuro recipiente, quizás el mito de Perseo, para descargarse todo junto en el alma de los cartagineses. Empero, luego de consumarse la irracional destrucción, el general Barca y los jefes militares que lo acompañaban recobraron bruscamente la lucidez, no siendo ajeno a ese fenómeno la muerte de los 20 golem y la partida de Vera y Birsa. Entre la lucha, la familia de Tarsis lograron la muerte de los 20 golem. En ese entonces, ya cuando vieron que los tartesos estaban como destruidos todos, pero no toda la casa de Tarsis, se retiran Vera y Birsa. Momentáneamente algo se había interrumpido, algo que impulsaba al general Barca a desear la aniquilación de la casa de Tarsis. Cuando mataron a los 20 golems, que era muy difícil matar a un golem, pero ellos lo lograron, Vera y Birsa se van, pero dejaron un espíritu en este hombre, en este general que se apellidaba Barca, ¿sí? Recibió esa sensación de odio, lo contaminaron y le adentraron un espíritu, porque dice que algo se había interrumpido, algo que impulsaba al general Barca a deseaba la aniquilación de la casa de Tarsis. Le transmitieron el odio hacia la casa de Tarsis a este general que también había sido muy sanguinario contra los tartesos. Y no quedaban más golem, ya no estaban en la Tartésides para reiniciarlo. Entonces, libre por el momento de la pasión destructiva de Perseo Argivo en sus intereses personales, para Almícar Barca, o sea, ese capitán malo que odiaba a la casa de Tarsis, el enemigo no estaba solamente en Roma. Ahí en todo caso estaba el enemigo de Cartago, pero en Cartago también estaban los enemigos de Almícar Barca. De ese capitán tenía enemigos.
y había enemigos de él en Cartago, los que envidiaban su carrera de general exitoso. ¿Cómo no iba a tener tanto éxito? Si los magos y brujos, esos demonios de los golem, le habían dado el poder a este hombre. Entonces, los que habían enviado 8 años antes a conquistar aquel país inhóspito y no tenía intenciones de regresar. Pero Almícar Barca les pagaría con la misma moneda. Demostraría hacia el gobierno de Cartago la misma indiferencia y usufructuraría en provecho propio y de su familia el inmenso territorio conquistado. España sería la hacienda particular de los Barca. Para eso habría que contar las imprescindibles colaboraciones de la población nativa, que había manejado hasta entonces el país y conocía todos los resortes de su funcionamiento. Y aquellos pueblos belicosos que fueron libres por siglos no se someterían fácilmente a la esclavitud. Esto lo advertían claramente los bárcidas, a menos que sus propios reyes y señores los convenciesen de que era mejor no resistir la ocupación. La solución no sería imposible, pues según el particular filosofía de los cartagineses, solo debería ser destruido aquel que no pudiese ser comprado. La extraña y contradictoria noticia llegó así al refugio de los señores de Tarsis. Amílcar Barca les ofrecía salvar sus vidas si renunciaban a todo derecho sobre la Tartésides y aceptaban entrar a su servicio para gobernar el país. En caso contrario, serían exterminados como reclamaban los golem. Con mucho dolor, pero sin alternativas posibles, los señores de Tarsis tuvieron que acceder a tan deshonrosa oferta. Lo hacían por un interés superior, por la misión familiar y la espada sabia. Una vez arreglada la rendición, los de Tarsis pasaron a servir a los bárcidas y se ocuparon de pacificar la Tartésides y reorganizar la producción agrícola industrial. Por la buena disposición demostrada, se les recompensó con una granja situada muy cerca del emplazamiento de la desaparecida Tartesos, a donde viviría en adelante la familia de Tarsis, salvo los miembros que desempeñaban funciones en la ciudad o acompañaban a los bárcidas en los viajes de inspección. Mientras duró la ocupación cartaginense, no obstante, la protección asegurada por los bárcidas, la tranquilidad fue escasa debido a la constantes acechanzas de los golem, que exploraron palmo a palmo la región buscando la espada sabia. Y habían sumado ahora la muerte de 20 de los suyos a la lista de cargos a saldar por la casa de Tarsis. A la muerte de Amílcar Barca, en el año 228 a.C., le sucede a su hijo Asdrúbal Barca, pero tras ser asesinado en el 2020 a.C., asume el mando del ejército cartaginés el hijo de Aníbal Barca. El nieto de Amílcar invade la colonia griega de Sagunto en el año 2019 a.C., que estaba bajo la protección de Roma, e inicia con esa acción la Segunda Guerra Púnica, que
finalizaría en el 2001 antes de Jesucristo, con la rendición incondicional de Cartago. 30 años después de la destrucción de Tartessos, España se veía libre para siempre de la invasión cartaginés. Pero ya era tarde para Tartessos. El nuevo ocupante romano no abandonaría la península hasta la desmembración de su propio imperio 600 años más tarde. Bueno, amigos queridos, que estén bien. Yo creo que hasta aquí le voy a dejar para seguir para seguir con el estudio de Bericela Vilca. No, suscríbanse, denle like. Yo les aseguro que si siguen las lecturas de esta carta, el estudio de Bericela Vilca va a ser muy edificante para su espíritu. Bueno, pues hasta luego, que estén bien.